Bienvenidos mis hermanos y hermanas, el Señor les bendiga grandemente. Gracias por escucharnos nuevamente en otro mensaje de la palabra de Dios. Les agradezco enormemente a todos los que nos escuchan por las diferentes redes, por los grupos de WhatsApp, por el canal Señales del Fin en YouTube, en Facebook. En verdad es mi deseo que el Señor les prospere. Pero lo que es realmente el anhelo de mi corazón es que cada uno estemos preparándonos para encontrarnos con el Señor Jesús en las nubes de la gloria. Él está a las puertas, mis apreciados hermanos, y estamos realmente convencidos de ello. Y al reconocer la inminencia de la venida de Cristo, debemos reconocer también, mis hermanos, que ya no hay más tiempo para estar jugando con el pecado en nuestras vidas. Ahora, mis amados, es el tiempo para salir vencedores en el nombre y por el poder de nuestro amado Salvador Cristo Jesús. Nuestro destino eterno depende de que completamos eso. También les agradezco por las oraciones en favor de este ministerio. Son muy necesarias mientras que buscamos la voluntad de Dios y nos encontramos preparando el material y los mensajes que son diseñados para ser presentados por las diferentes redes y mantenerlos informados a cada uno de ustedes de los cumplimientos proféticos y animarlos a cada uno a que estemos listos para lo que pronto ha de suscitarse en nuestro mundo, la segunda venida de nuestro Salvador. Al entrar en nuestro mensaje de hoy, les invito antes de que me acompañen a elevar esta oración a nuestro Dios. Padre Celestial, venimos ante ti hoy con la necesidad de entender tus pensamientos. Deseamos conocer lo que el cielo piensa acerca de los eventos que rápidamente están sucediendo en nuestro mundo de hoy. Al parecer, Señor, vamos de una crisis en otra. Ni siquiera una crisis ha alcanzado su fin y ya está encima la siguiente. Señor, sabemos que es inminente tu venida por los eventos que se están dando a nuestro alrededor y a medida que nos acercamos al cierre de la gracia, vemos cómo la naturaleza está cada vez más fuera de su curso normal, ya que en diferentes partes del mundo hay perturbaciones del clima, terremotos, inundaciones, volcanes en erupción y demás desastres que se están extendiendo en diferentes partes del mundo. Pero lo peor, Señor, es la condición moral de este mundo. Oh, Señor, alístanos también para estar apercibidos. Hay otros eventos que han sido descritos en tu palabra profética que están surgiendo y tomando vida, tal como el efecto que traerá esta pandemia sobre la economía mundial y cómo esto está preparando el escenario para lo que está descrito en tu palabra. Te suplicamos, nuestro Señor, háblanos hoy acerca de nuestra necesidad y ayúdanos a entender el cuadro en la gran batalla que se avecina no solo al mundo, sino también a tu pueblo. En el nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén. Les invito a abrir la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 13, el versículo 8. Apocalipsis 13, 8. Dice la palabra de nuestro Dios: y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Este versículo, mis apreciados hermanos, nos dice que el objetivo de lo que llamamos hoy la globalización es la adoración universal. Escúchese bien, no puede jamás haber una ley de adoración universal a menos que exista una coalición global que trabaje conjuntamente para controlar a las naciones y al pueblo que vive en ellas. Esa confederación trabaja en conjunto para establecer el gobierno global, la economía global, la educación global y un mecanismo global de obligatoriedad. Y entonces vendrá el paso final, la religión global. Mis queridos hermanos, el objetivo es unir la religión con el Estado a una escala global, de tal manera que las profecías de la Biblia puedan cumplirse. Y aquellos que están promoviendo esto, que están promoviendo esta agenda, mis hermanos, obviamente no entienden las profecías, tal vez, pero sin embargo están trabajando para que se cumplan, aún sin entenderlas inconscientemente. Ellos están trabajando, ya sea que lo sepan o no, para resucitar el poder papal, no solo en Europa, sino a una escala global, mis apreciados hermanos. La palabra de Dios y el espíritu de profecías nos han dejado advertencia
advertencia tras advertencia que en los días finales grandes y solemnes acontecimientos habían de suceder y que estos desencadenarían las escenas finales de la historia de esta tierra y que estos eventos serían rápidos en su sucesión. Déjenme decirles, mis apreciados hermanos, que las consecuencias de los ataques terroristas del 11 de septiembre del 2001 en Nueva York, en Washington, la capital de los Estados Unidos, dejaron claro a una escala global cómo la libertad religiosa está siendo socavada. El llamado así terrorismo fue la excusa perfecta para transformar a las personas de este hemisferio y hacerlas pensar que sus derechos constitucionales no eran tan importantes como su seguridad. Y también ha hecho que las naciones, las Estados-naciones, se unan en contra de la causa del terrorismo, que finalmente nos está indicando todo esto, que habrá un mundo unido, un conjunto de naciones trabajando juntas para promover la seguridad que sus sociedades van a requerir. Pero déjenme decirles, mis hermanos, esto es mucho más profundo que eso. El Islam es la piedra en el zapato de las naciones occidentales y la superpotencia, presionándola al mundo globalizado a unirse en contra de un enemigo común. Al comienzo, mis hermanos, el terrorismo se centraba en los Estados Unidos y en sus aliados. Sin embargo, si ustedes se han estado dando cuenta por medio de las noticias, por medio de los últimos eventos que se han estado dando, esto ha estado cambiando. También ha ido madurando y este problema se ha convertido de una naturaleza global. Y eso es en lo que quiero hacer énfasis en esta hora. Déjenme decirles, mis hermanos, que la profecía bíblica nos dice que habrá una crisis global y esa crisis global está surgiendo y que va a unir a todas las naciones unas a otras y la guerra será el resultado. Es una guerra, mis hermanos, por la supremacía y en este momento la estamos viendo. Es una guerra por la hegemonía global, pero está disfrazada como si fuese una guerra contra los extremistas religiosos. Escuchemos las palabras del profeta Juan cuando habla acerca del cercano futuro. Se encuentran en Apocalipsis en el capítulo 17. Hablando de los poderes globales, de los poderes universales, el apóstol Juan dice en los versículos 12 y 13. Apocalipsis 17, versículos 12 y 13. Los 10 cuernos que viste son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y darán su poder y autoridad a la bestia. Pensemos por un momento, mis hermanos. Esto se está refiriendo a una unidad internacional y a una unidad política global que apoya a Roma. Léalo bien. Les pregunto, ¿no es eso acaso lo que sucedió en el pasado? Hubo una coalición de reinos que apoyaron a Roma durante los 1260 años de lo que conoce el mundo como la Edad Oscura, la Edad Medieval. Y lo llamaron el Santo Imperio Romano. Era una alianza que a menudo estaba en conflicto con las tribus musulmanas y con los jefes militares. Las cruzadas, para todo aquel que ha estudiado la historia universal, fueron el resultado de ese choque de civilizaciones. Pero déjenme decirle, mis apreciados hermanos, que la profecía bíblica también se refiere ahora a nuestros tiempos. Allí en Apocalipsis 17, Juan está viendo en visión a la gran ramera que se sienta sobre muchas aguas. Y en el versículo 3 podemos ver que dice: y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y estaba cubierta de nombres de blasfemia. La mujer representa a la iglesia y una bestia representa a una autoridad civil. Así es que tenemos la unión de la iglesia y el Estado, con la iglesia controlando al Estado. Ese es el efecto de las imágenes que son presentadas por Juan en el libro de Apocalipsis, específicamente en el capítulo 17. Pero pongamos atención que en el versículo 2 dice: con ella han fornicado los reyes de la tierra. Es decir, en otras palabras, ellos están en la cama con la ramera y debido a que ella les da lo que ellos quieren, ella finalmente controla lo que ellos hacen. Déjenme decirles, mis hermanos, que esta coalición final está surgiendo en nuestros días, así como la bestia está surgiendo nuevamente en nuestro tiempo y hasta el Santo Imperio Romano está resurgiendo nuevamente. Y así
muchas de las más poderosas naciones en la tierra comienzan a cooperar juntamente y le dan su poder y fortaleza a la bestia, es decir, a Roma. Estos reyes o gobernantes de la tierra apoyan a Roma, tanto a la iglesia como al Estado, con su fuerza, su poder y fortaleza, tal como lo leímos en el versículo 13. Pero escuche lo que el apóstol tiene que decir más en el versículo 14. Dice, pelearán contra el Cordero. Esta guerra, ¿acaso está en el pasado, mis hermanos? No. Está en el futuro, sigamos leyendo, pero el Cordero los vencerá porque es Señor de señores, Rey de reyes, y los que están con él son llamados elegidos y fieles. Ahora, mis amados, para entender todo este cuadro que el apóstol Juan nos está presentando en el capítulo 17 del libro de Apocalipsis, de estas escenas que se están armando en nuestros días, es necesario que nosotros tengamos un terreno firme sobre los cuales establecer nuestros pies. Y en el tema anterior que tuvimos, donde estuvimos viendo el tema acerca sobre la séptima trompeta, establecimos claramente, mis hermanos, que el Señor en su gran misericordia estableció al movimiento adventista del séptimo día, y que luego se convirtió en la iglesia adventista del séptimo día, sobre una plataforma eterna de verdad profética. Esa verdad profética, esa plataforma sobre la cual fueron puestos los pies de nuestra iglesia en un principio, pudimos entender que ha sido resumida en los diagramas de 1843 que fueron utilizados por los pioneros adventistas en la predicación del mensaje del segundo advenimiento en torno al año de 1844. Y también encontramos el diagrama de 1850, que fue el diagrama que fue producido luego del chasco de 1844 y que están plasmados allí no solamente el fundamento, sino los pilares del adventismo, las verdades fundacionales que establecieron este movimiento. Y es en base a esto, mis hermanos, que nosotros debemos establecer nuestros pies para poder entender las cosas que aún están por cumplirse en estos días finales. Porque debemos entender, mis hermanos, que así como hay tres poderes en la escena mundial descritos en el libro de Apocalipsis, tanto el dragón, la bestia y el falso profeta, también está junto a estos tres poderes enemigos del pueblo de Dios, que es otro personaje central en los eventos del tiempo del fin. El pueblo de Dios que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. También hay un elemento catalizador, que es el que va a traer a la unidad global, de la cual el libro de Apocalipsis 17 nos está hablando. Y ese poder está descrito tanto en el libro de Daniel como en el libro de Apocalipsis especialmente, y es el rol del Islam en la profecía bíblica. Y mis apreciados hermanos, es necesario que nosotros echemos una base, y yo deseo con este tema empezar a echar una base para que en los días siguientes podamos ir estableciendo y darnos cuenta de que muy pronto vivimos en los días en que en medio de esta pandemia que está azotando al mundo, en medio de esta terrible situación de drama, de violencia en la cual nos encontramos, aún, mis hermanos, el mundo va a ser dirigido a escenas más terribles. Y quien nos llevará de la mano, según nos dice la palabra de Dios, será, mis apreciados hermanos, el Islam radical, que será el catalizador, como ya los dije, para esta unidad global de naciones que se unirán para hacer la guerra, no al Islam, sino al llamado así fundamentalismo religioso, y al final al pueblo de Dios que guarda sus mandamientos y que cree en la palabra de Dios tal cual como ella está escrita. Entonces, mis hermanos, es necesario que echemos un fundamento firme, y en esta hora vamos a iniciar estudiando la quinta trompeta. En nuestro siguiente estudio estudiaremos la sexta trompeta, que están en el capítulo 9 del libro de Apocalipsis y que son descritas también por la palabra profética más segura como el primer y el segundo ay. Y esto nos va a preparar, mis hermanos, para que podamos entonces nosotros, habiendo echado esta firme plataforma, poder comprender cuál será el rol del Islam en los eventos relacionados con la séptima trompeta,
el tercer ay, que está descrito en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 11, los versículos 15 al 19. Así que sin más nada, demos inicio a nuestro estudio. Bienvenidos, mis apreciados hermanos, el Señor les bendiga. Gracias por unirse conmigo hoy mientras estudiamos los tiempos apremiantes y angustiosos que está viviendo este mundo a la luz de la profecía bíblica. Debemos reconocer sin duda que nosotros somos la última generación sobre la tierra, mis queridos hermanos. La palabra inspirada de nuestro Dios se refiere específicamente a los días que vivimos. Aun cuando muchas personas piensan que en realidad no estamos viviendo en los últimos tiempos, y aun cuando muchos viven como si no fueran los últimos tiempos, aún estamos viendo el cumplimiento dramático de la profecía en nuestros días. Espero que cada uno de los que me escuchan no sean de aquellos que piensan que aún tenemos muchos años antes de que nuestro Señor Jesús venga por segunda vez. Déjenme decirles, mis apreciados hermanos, que el mundo religioso, las iglesias populares e incluso el Papa creen que va a pasar mucho tiempo antes de que venga Jesús. Pero ninguno de ellos está siendo guiado por la palabra de Dios. Ninguno de ellos cree en la Biblia como un libro en el cual se puede confiar para obtener toda la información necesaria para nuestra salvación. Pero déjenme decirles, mis hermanos, que la palabra de Dios es el único libro que nos muestra la verdad acerca del futuro y nos revela lo que está pronto a suceder. Y esto para algunos es chocante. Algunas cosas parecen imposibles en nuestras circunstancias actuales, pero déjenme decirles, mis hermanos, que las terribles predicciones del futuro reveladas por la inspiración de Dios muy pronto van a suceder. Esa información hace que nuestro corazón se llene de miedo, y si no tenemos un entendimiento más profundo del amor de nuestro Dios y de su protección personal para con los justos, estos horribles eventos que son descritos en su palabra y que pronto van a suceder en nuestro planeta, que son castigos para los impíos y rebeldes, nos llenan de temor. Pero si usted está en Cristo, mis apreciados hermanos, no tiene nada que temer. ¿Acaso no estamos agradecidos de que podemos colocar nuestra confianza en la Biblia y en el Dios de la Biblia? Déjenme decirles, mis hermanos, que no tenemos que temerle al futuro. Nuestra confianza en Dios es nuestra ancla en el caos, la confusión y el derramamiento de sangre que solo va a aumentar mientras nos acercamos al cierre de la gracia, mis queridos hermanos. Multitudes quieren entender el futuro, y quizás sea por la simple curiosidad, pero quizás esta no es la motivación correcta, mis hermanos. El estudio de la profecía, déjenme decirles, es la clave para entender, y es la sabiduría que usted necesita para prepararse para la segunda venida de Jesús. Así es que déjenme decirles, mis hermanos, que es poco lo que es compartido con las multitudes deseosas desde los púlpitos de las iglesias populares hoy en día en relación a las señales de los tiempos que vivimos. Muchas de esas almas hambrientas y sedientas desean ver la Biblia aplicada a nuestros días. Y espero, mis hermanos, que usted sea uno de esos en esta hora, que desean ser animados regularmente para mirar seriamente la vida y ver y dar los pasos necesarios para asegurar nuestra salvación. Si usted es uno de ellos, déjeme decirle, mi querido hermano, que Dios lo bendiga mientras estudiamos hoy. Y al comenzar nuestro estudio, mis queridos hermanos, les invito a que inclinen su cabeza en oración. Nuestro maravilloso Padre Celestial, es difícil para nosotros imaginarnos un mundo sin guerra, sin pestilencia, sin desastre, incluso sin cosas perjudiciales. Es difícil imaginar un mundo sin temor, sin ansiedad o depresión, pero es lo que tú nos has prometido a aquellos que te han de ser fieles. Tú nos has ofrecido, si es que colocamos totalmente nuestras vidas en ti, un lugar para que tengamos absoluta paz, un lugar para que obtengamos absoluta armonía y absoluta alegría. Y en ese lugar no habrá depresión, no habrá dolor ni sufrimiento de ningún tipo, como lo dice tu palabra. Para algunos, Señor, al ver esto parece demasiado bueno para ser verdad, pero estamos convencidos de que es la verdad porque tú lo dices. Aún algunos tienen problemas con que, Señor, no toman sinceramente el sacrificio que has hecho tú por cada uno de nosotros. Incluso dudan
Padre Celestial, de que vayas a hacer lo que tú has prometido. Pero por favor, nuestro amantísimo Padre, ayúdanos a aprender a confiar en ti completamente y que tú puedes satisfacer todas nuestras necesidades desde las más básicas. Frecuentemente en este mundo, nuestras esperanzas y planes son chasqueadas. Quedamos desilusionados y mientras nuestras esperanzas son rotas. Pero eso nunca, Señor, sucede con usted. Por favor, al estudiar hoy, ayúdanos a entender que hay un mundo mejor que está viniendo y que coloquemos nuestra esperanza en nuestro Salvador Cristo Jesús, el cual nos va a conducir hasta aquel maravilloso reino de paz. En el nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén. Ahora, el libro de Apocalipsis nos presenta una secuencia de 7 trompetas. Debemos recordar que las primeras 4 trompetas describen una serie de juicios, castigos y azotes en contra de la Roma occidental y los juicios en contra de un cristianismo apóstata que se había adherido al gobierno romano, ejecutados por medio de las tribus bárbaras, hasta la espantosa caída final del Imperio Romano de Occidente en el año 476 después de Cristo. Todo esto le sobrevino a Roma, mis hermanos, porque Dios retiró su protección y bendición de ese imperio por causa de su maldad y apostasía, y porque en el año 321 dictó la primera ley dominical bajo decreto del emperador Constantino, y esto trajo la ruina y la decadencia de aquel imperio. A partir de este tema, mis apreciados hermanos, estudiaremos las últimas 3 trompetas del Apocalipsis que forman una unidad, por así decirlo, conceptual, pues según Apocalipsis 8:13 son los 3 ayes, estas 3 últimas trompetas. Además, conoceremos que se trata del poder del Islam y veremos que bajo la 5ª y la 6ª trompeta, es decir, los primeros 2 ayes, se desplomó el Imperio Romano de Oriente y fueron los castigos sobre la Roma papal. Estudiaremos de qué manera el Islam azotó a Roma históricamente en esta segunda fase, es decir, la fase papal. Además, conoceremos, para algunos, inclusive va a ser algo impresionante porque conocerán profecías de tiempo que forman parte de la 5ª y la 6ª trompeta. Finalmente, estudiaremos el tercer y último ay, que forma parte de la 7ª y última trompeta y que será el terrible azote final del brazo violento y bélico del Islam, el yihadismo, contra Roma en su fase final ya restaurada y con su herida mortal sanada, y que afligirá a la humanidad hasta el retorno glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, hay una secuencia progresiva de estas 7 trompetas. Las primeras 4 trompetas, como ya los dije, relacionadas con las tribus bárbaras, abarcan en conjunto, escuchen bien, apenas en su descripción en el libro de Apocalipsis 6 versículos. La primera trompeta abarca tan solo un versículo. Fue lo que la inspiración necesitó para describirla. Apocalipsis 8:7. La segunda trompeta abarca 2 versículos, los versículos 8 y 9 del capítulo 8. La tercera trompeta abarca 2 versículos también, los versículos 10 y 11. Y la cuarta trompeta abarca tan solo un versículo, el versículo 12 del capítulo 8. He allí las 4 primeras trompetas, que forman en conjunto la primera parte de estas 7 trompetas y describen, como ya lo mencioné, la caída de Roma occidental por mano de las tribus bárbaras. Dios, mis hermanos, desea destacar en especial a los bárbaros arrianos, que fueron los godos bajo el liderazgo de Alarico, la primera trompeta, los vándalos bajo Genserico, que fue la segunda trompeta, los hunos bajo Atila, la tercera trompeta, y los érulos, bajo Odacro, la cuarta trompeta, que ejecutaron estas invasiones históricas en contra del Imperio Romano. Ahora, las siguientes 3 trompetas, es decir, los 3 ayes, en los cuales aparecen los hijos del Oriente, es decir, los árabes, mahometanos del Islam, abarcan en conjunto, escuchen bien, 214 versículos que la inspiración utiliza para describirlo. El primer ay, es decir, la 5ª trompeta, abarca 12 versículos y ustedes lo pueden conseguir en Apocalipsis 9, los versículos 1 al 12. El segundo ay, es decir, la 6ª trompeta, abarca 33 versículos y va desde el versículo 13 de Apocalipsis 9 hasta el capítulo 11
el versículo 13. El tercer ay, es decir, la séptima trompeta, escuchen bien, 169 versículos, desde Apocalipsis 11:15 hasta Apocalipsis 20:15. Como vemos, mis apreciados hermanos, a medida que avanzan las descripciones de las trompetas, aumenta la magnitud de su descripción en una manera exponencial, de tal manera que la séptima trompeta abarca casi todo el resto del Apocalipsis, la sección de los eventos finales. Y la razón es simple, mis hermanos. A medida que nos acercamos al fin, Dios nos provee cada vez más información detallada. Y como veremos, nos ha dado un capítulo entero, es decir, el capítulo 9 de Apocalipsis, para la descripción minuciosa de la religión y el poder del Islam y su rol como actor importante en la historia bíblica y profética en esta fase final de la historia de este mundo. Mis hermanos, sería demasiado extraño si en todas las profecías de la palabra de Dios no apareciera algo que nos relate de la historia del Islam, siendo esta una de las 3 religiones monoteístas que surgieron del padre de la fe, Abraham, y cuya descendencia, mediante Ismael, trajo la bendición a las naciones, según Génesis 18:18, y cuya historia, mis hermanos, en relación con el cristianismo y el llamado judaísmo, ha tenido gran impacto mundial a lo largo de los siglos. Fue así como Dios dedicó un capítulo entero a Apocalipsis, en el Apocalipsis, es decir, el capítulo 9, a describir el surgimiento y el rol del Islam en la historia humana. De antemano ya se nos ha dicho, se nos ha descrito respecto al rasgo característico del carácter de Ismael y de su descendencia. La palabra de Dios nos dice que en Génesis 16, el versículo 12, nos dice que él será hombre fiero, su mano será contra todos y la mano de todos contra él, y delante, es decir, en contra de todos sus hermanos, habitará. Génesis 16:12. Ahora bien, el Islam es un movimiento religioso que surge a partir del siglo VII, a partir del año 600 de la era cristiana. Y a principios del año 600 surge el Islam con un movimiento que reúne a los ismaelitas, a los descendientes de Ismael, descendientes de Abraham, también a los cuales Dios le hizo una promesa de que iban a ser una gran nación, de que nadie la podía contar y que iba a ser una nación sobre todo guerrera, una nación que iba a pelear contra todos. Y es algo de eso lo que se describe en Apocalipsis capítulo 9, como este gran ejército de langostas que atormentaría y dañaría a aquellos que no rehusarían adorar las estatuas, las fornicaciones y las hechicerías. En Apocalipsis 9 se nos presenta el toque de la quinta y de la sexta trompeta, o el primer y el segundo ay de Apocalipsis. Y esto está tomado precisamente del diagrama profético de 1843 proclamado por nuestros pioneros y vuelto a ser expuesto en el diagrama después del chasco en 1850, donde aparecen los mahometanos o los seguidores de Mahoma del Islam representados por el Imperio Turco y cómo esto se cumplió en la profecía bíblica. Pero primero déjenme decirles que los ismaelitas tienen un papel muy importante en la historia bíblica. Y vamos a dar 3 ejemplos de eso. El primero de ellos es la historia de José, quien fue el profeta que salvó al pueblo de Israel que estaba naciendo, las 12 tribus de Israel en Egipto, cuando los hermanos lo quisieron matar. Lo iban a echar en un pozo y lo iban a dejar que se muriera allí. Pero pasaron los ismaelitas de manera providencial y lo llevaron y lo vendieron a Egipto como esclavo. Eso fue un hecho providencial donde Dios rescató a su profeta por medio de los ismaelitas. Otro hecho importante es la visita de los sabios de Oriente, como lo dice la tradición, los Reyes Magos. Estos sabios de Oriente que vinieron justamente de esa zona de Babilonia eran ismaelitas que también protegieron a Cristo, al Mesías, al no informar a Herodes dónde era el lugar de la ubicación del niño, porque Herodes quería matarlo, y también proveyeron recursos materiales para que José, María y el bebé pudieran escapar a Egipto y pudieran allí estar sustentados hasta que murieran los que querían la muerte del niño. Así que vemos allí por lo menos 2 ejemplos bíblicos que tenemos, pero hay un ejemplo más reciente que tiene que ver con el Imperio Turco.
la reforma protestante que se dio alrededor de los años 1500 en adelante, el gran movimiento de reforma, especialmente en la época de Lutero, fue posible gracias a que el imperio de Carlos V estaba constantemente asediado por los turcos. Es decir, Roma no solo tenía la reforma protestante estallando en algunos países de Europa, sino que tenía el avance de los ismaelitas que venían conquistando o venían constantemente asediando los países cristianos. O sea que los ismaelitas fueron el gran poder equilibrador que mantuvo para que no se extirpara para siempre al pueblo de Dios. Contuvo a Roma para que ésta no exterminara para siempre al pueblo de Dios. Así que, mis hermanos, es importante. Son importantes los hijos de Ismael en la profecía, y lo vamos a ver ahora, precisamente, que vamos a ir en cada uno de los detalles en Apocalipsis capítulo 9, que nos muestra que el Islam o los ismaelitas se encuentran en la profecía bíblica. Ahora, en Apocalipsis 9, lo primero que vamos a ver es el primer ay, la quinta trompeta. Obviamente, lo que vamos a tener es un resumen. Voy a omitir algunos pasajes bíblicos para dar un resumen general de cada una de las, y ustedes individualmente les tocará que ahondar como buenos bereanos y en su investigación completar aquellas cosas que dejemos por fuera en este análisis. Lo primero que nos dice Apocalipsis 9:1 es que una estrella cae del cielo. Esta estrella abre el pozo del abismo y salen las langostas, que son las que van a herir y atormentar durante un periodo de tiempo. Este primer detalle, mis hermanos, es interesante, ya que en el Islam se cree que en la Meca, en Arabia Saudita, donde está el templo, o lo que ellos llaman la Kaaba, así lo llaman para denominar lo que es la casa de Dios, en ese lugar hay una piedra de color negro que está enmarcada con un marco de plata y que es adorada por los feligreses que van allí, por los fieles que hacen sus peregrinaciones a la Meca cada año. Y esa piedra, según la tradición, es una piedra de meteorito, es una piedra que descendió del cielo, y hay toda una historia, una tradición sobre que fue entregada a Abraham, etcétera, etcétera, etcétera. Toda una historia sobre esa reliquia, que una de las reliquias más importantes del Islam es un meteorito, una piedra de meteorito, supuestamente. Y eso es interesante porque lo primero que nos dice Apocalipsis 9:1 es que es una piedra que cae del cielo, una estrella que cae del cielo, y de allí salen el ejército de las langostas. Este es el primer dato interesante sobre el Islam. Ahora, ¿quién fue aquella estrella que cayó del cielo a la tierra y que abrió el pozo del abismo, provocando la salida del humo que oscureció el sol y el aire, y del cual salieron las langostas sobre la tierra? Mis hermanos, en el cumplimiento de la tercera trompeta, la que corresponde a Atila de la tribu bárbara de los hunos, fue representado mediante una gran estrella que cayó del cielo. Eso es en Apocalipsis 8, versículo 10. Ahora nos encontramos en la quinta trompeta con la misma simbología, porque Dios permite el surgimiento de otro personaje que cambia la historia en contra de Roma para siempre. Y ese personaje es nada más y nada menos que Mahoma, la estrella de la quinta trompeta que cayó del cielo. Déjenme decirles, mis hermanos, a veces Dios representa en sus profecías a influyentes personajes históricos como con el símbolo de estrella. Tan solo recordemos, hace un momento lo mencioné, la historia de José, cuando él tuvo un sueño profético, y en ese sueño vio a sus padres simbolizados con el sol y la luna, y a sus hermanos se les asignó el símbolo de estrella, que se inclinaban delante de él. Eso lo encontramos en Génesis, en el capítulo 37, de allí del libro de Génesis. Los astros, mis hermanos, son a veces utilizados en la palabra de Dios como símbolos proféticos de personajes de honor o de autoridad. También debemos recordar en la historia de José que los que lo quisieron matar por causa de ese sueño, sus hermanos, Dios envió, leímos en mi comentario anterior, a los madianitas, los hijos del oriente, para salvarlo, y de esta manera ese mismo sueño se pudo cumplir más tarde. Gracias a la fe y liderazgo
Mahoma, mis hermanos, tuvo una enorme influencia histórica mundial hasta el día de hoy. Sin Mahoma, los árabes no hubiesen llegado tan lejos en su expansión y en el escenario de las simbólicas langostas nunca hubiese ocurrido. Ahora, la historia de los hijos del Oriente comenzó con la profecía que los descendientes de Abraham serían como las estrellas del cielo. ¿Se acuerdan? Refiriéndose tanto a las tribus de Israel como también a las tribus de Ismael. Eso lo pueden buscar en Génesis 15, en Génesis 16, los capítulos, Génesis 17, en el capítulo 21, en el capítulo 18. Voy a dejar allí los textos para que ustedes lo puedan corroborar. Como hijos del Oriente, Mahoma podía rastrear su genealogía hasta Ismael, incluso Abraham. Ahora, hay otros detalles que confirman la simbología de esta estrella profética, que es el Islam. Y son los siguientes. Ya uno de ellos lo mencioné como algo interesante. Mahoma estableció un culto alrededor del santuario de la Meca como ejemplo práctico para la fe de Abraham. Y como ya mencioné, la piedra negra en la esquina de esta cava es un meteorito, es decir, una estrella que cayó del cielo. Segundo, y un elemento muy interesante, la estrella además es un símbolo principal en la religión del Islam. Está presente en muchas de las banderas de los países perteneciendo al mundo islámico y aparece encima de muchas de sus mezquitas. De la misma manera como la cruz es un símbolo del cristianismo y aparece en muchas banderas de naciones cristianas y encima de muchas iglesias cristianas, sobre todo las católicas. Continuamos. La descripción de la quinta trompeta menciona 2 veces la palabra langosta, que como sabemos salen del desierto arenoso de Arabia y son un símbolo bíblico para los hijos del Oriente. Apocalipsis 9:3 dice que salen las langostas, un ejército de langostas que salen para herir y para atormentar. Ahora, si vamos a Jueces capítulo 7, versículo 12, allí se menciona que los hijos de Oriente o los ejércitos de los hijos de Oriente se les llama langosta. Jueces 7:12 dice, y los madianitas, los amalecitas y los hijos de Oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud, y sus camellos eran innumerables como la arena que está a la ribera del mar en multitud. Si damos vuelta la página, en el capítulo 6, los versículos 3 y 5 nos vuelven a decir, pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos de Oriente contra ellos, subían y los atacaban, y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud, como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. Mis queridos hermanos, estamos hablando justamente de los hijos del Oriente y de los ismaelitas y de muchas de estas tribus que habitaron en el desierto durante siglos, que antes del Islam, antes de que surgiera el Islam, en el año 600 de la era cristiana, los árabes, los ismaelitas en general, y una gran cantidad de naciones que compartían esta característica, tenían solamente 3 religiones. O eran cristianos, o eran judíos, o eran paganos. Así que los árabes se alineaban en alguna de estas 3 formas de creencia hasta que el Islam en el año 600 de la era cristiana los empezó a reunir, los empezó a juntar bajo una sola bandera, que era la del profeta Mahoma. Entonces las langostas tienen que ver con eso, con los ejércitos de los hijos de Oriente. Apocalipsis 9:5 dice, y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Este es el texto clave, mis queridos hermanos, para entender este tema. Aquí dice que ellos iban a atormentar a aquellos que no tuviesen el sello de Dios durante 5 meses. Y acá es donde entran los periodos proféticos que nos muestran e identifican a estas langostas como el Imperio Otomano. 5 meses. Si aplicamos el principio día por año, que es el principio profético en que se cumplen las profecías en la historia, al aplicarlo, en realidad son 150 años. ¿Por qué 150 años? Porque cada mes bíblico está compuesto por 30 días. 30 por 5
es igual a 150. 150 días, aplicando el principio día por año, son 150 años. Así que estamos hablando de un periodo de 150 años. Lo interesante es que el Imperio Otomano que fue la máxima expresión de dominio islámico en la historia, un imperio que duró casi 500 años, fue fundada en el año 1299 y ahí se fundó el Imperio Otomano, que desde Turquía empezó a conquistar grandes extensiones de territorio, grandes naciones. Empezó a sojuzgar e incluso a naciones europeas. Así que en el año de 1299 comenzaron a correr esos 150 años hasta el año 1499, prácticamente el año 1500, justamente cuando surge la Reforma Protestante. Ahora, ahí tenemos los 150 años en los cuales el Imperio Otomano hostigó y castigó a las naciones cristianas de Europa. Y hay un dato bien interesante, en los versículos 8, 9 y 10 se menciona el símbolo de los caballos. Los caballos es el símbolo fundamental porque justamente una de las características del ejército del Imperio Turco, del Imperio Otomano, fue su caballería, y también se menciona que tenían aguijones, y justamente es hasta el año de 1499 o el año 1500 aproximadamente que la caballería, famosa por los caballos, recuerden ustedes que los caballos árabes son los caballos más famosos, uno por su resistencia, por su agilidad, diferentes características, etcétera, etcétera. Los caballos son el símbolo del ejército turco y ellos con lanzas, arcos y flechas son los aguijones hasta el año de 1500, con lo que atormentaron a las naciones, a aquellos que no se querían arrepentir. Pero a partir de ese año se empiezan a utilizar armas de fuego, y justamente fue el Imperio Turco los primeros que empezaron a utilizar armas de fuego, montados a caballo. Eso es muy importante porque el versículo 17, en el segundo periodo de tormento de estas langostas, se menciona que los caballos y que la boca de los caballos salía fuego para herir también a la gente. Así que tenemos dos periodos proféticos. Un periodo en el cual usaban aguijones y otro periodo en el cual se utilizaba fuego. Y eso se puede corroborar en la historia, mis queridos hermanos. Así que desde el año de 1249 a 1449, el Imperio Turco fue como escorpiones constantemente dañando y atormentando a todos aquellos que no se arrepintieron. Pero después, en el segundo ay, la sexta trompeta, por eso hay una división, ustedes se pueden dar cuenta. Este es el primer ay, que duró 150 años. Ahora, del versículo 13, 14 en adelante, comienza el segundo ay, la sexta trompeta, y vamos a analizar otros símbolos. Aparte de que se introducen las armas de fuego. En el diagrama profético, en los diagramas proféticos, especialmente el de 1843 y el de 1850, está bien expresado esta simbología. Primero vamos a encontrar la caballería con aguijones, lanza, espada. Luego la caballería con armas de fuego, mis hermanos. Apocalipsis 9:13 dice: el sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los cuatro cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. En el segundo ay, mis apreciados hermanos, se menciona otro símbolo muy importante, el río Éufrates, que también es parte del territorio o símbolo del territorio de Oriente, donde se desarrolló este imperio, el Imperio Otomano. Y el versículo 15, como acabamos de leer, se menciona el otro periodo de tiempo, el otro lapso de tiempo profético dado en esta trompeta, que son una hora, un día, un mes y un año. Esto también es muy interesante. ¿Por qué? Porque si se aplica el principio de día por año, como lo hemos hecho a todas las profecías de la Biblia, a las profecías bíblicas, si se aplica el principio de día por año, esta expresión de tiempo, vamos a colocarlo de esta manera.
Un año es igual a 360 días, que es lo que está compuesto el año en la Biblia, 360 días. Un mes es igual a 30 días. Un día es igual a un día. Ahora, una hora son 15 días literales. Lo vamos a dejar fuera porque no abarca el periodo completo de un año. Pero si aplicamos el principio de día por año, tenemos 391 años. Si al periodo de 150 años que ya hemos visto en la quinta trompeta le sumamos 391 años, acá es donde se pone interesante el tema y partimos desde el año de 1499, que nos lleva este periodo sumado al anterior de tormento, nos lleva al año de 1840. Y acá es donde todo encaja en su lugar. 1840 es el año en que cae el Imperio Otomano, es el año en que el Imperio Turco se coloca bajo la tutela de las naciones cristianas de Europa. Así que tenemos en la historia fechas corroborables. Tenemos primero el año de 1299 como el comienzo del Imperio Otomano. Tenemos el año de 1499, cuando se introducen las armas de fuego en la caballería de guerra del Imperio Turco. Y después tenemos el año de 1840, la caída del Imperio Otomano. Y esta fecha de 1299 a 1840 tenemos exactamente los 150 años más los 391 años exactamente. No hay forma de errar en eso. Y acá tenemos al Imperio Turco, que como nación, que como reino fue usado de alguna manera por Dios, y quiero que esto es algo importante, Dios lo utilizó de alguna manera para equilibrar el poder de Roma. A medida que Roma fue creciendo, el Imperio Turco fue creciendo también y fue un contrapeso para contener al poder del papado. Y los versículos 20 y 21 de este capítulo dicen que los que sobrevivieron a estas plagas aún no se arrepintieron y no dejaron de adorar sus estatuas, su idolatría y de hacer sus hechicerías, sus fornicaciones y sus hurtos. Es interesante porque justamente la religión católica romana es una de las cosas que se caracteriza es por la idolatría, por la utilización de imágenes, estatuas, etcétera, etcétera. De hecho, recientemente, en los últimos años, ha habido un resurgir, escúchenlo bien, del Islam, pero ese resurgir del Islam es como consecuencia del resurgir de Roma. Dios equilibra las cosas. Roma recibió una herida mortal cuando la Revolución Francesa en el año 1798 le dio la herida mortal, pero esa herida mortal ha ido sanándose hasta nuestros días. Y en el año de 1989, que es un hito profético, 1989, porque cuando Roma se une, entra en una alianza con los Estados Unidos para derrocar a la entonces Unión Soviética, para hacer caer a la Rusia comunista. Allí empezó a ascender Roma. La popularidad de Juan Pablo II, que fue hasta hace muy poco, mis hermanos, Benedicto XVI, y ahora la superpopularidad del Papa Francisco. O sea, esto es su ascenso de Roma. Así que a partir del 11 de septiembre del año 2001 comenzó el ascenso del Islam. El ascenso del Islam primero, en aquel entonces con Al Qaeda, y después hasta la actualidad con ISIS, con lo que se conoce como el Estado Islámico, o sea, el Islam. El Islam, mis hermanos, es un equilibrio para contener el poder de Roma. Apocalipsis 17:18 nos dice: y la mujer que viste es aquella gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Piensen en esto por un momento, mis amados. La Biblia nos está diciendo que los reyes gobiernan sobre las multitudes del mundo. Y eso es verdad y lo podemos ver claramente, pero también somos conducidos a entender que sobre los reyes de la tierra hay poderes superiores, poderes religiosos. Las naciones están bajo la manipulación y el control, en última instancia, del papado, el brazo espiritual de la Iglesia Católica Romana y la Santa Sede, o el brazo civil de la Iglesia Romana. Estos son lo que llama Apocalipsis, la mujer y la bestia de Apocalipsis 17. Ahora, ¿a qué estado
o ciudad van los presidentes, los primeros ministros, los embajadores y los dignatarios de todos los países con asombrosa regularidad. ¿A qué ciudad-estado miran los líderes actuales de las naciones en busca de apoyo moral y guía para resolver sus conflictos? ¿Qué ciudad-estado se presenta a sí mismo como la pacificadora? Sin duda, mis apreciados hermanos, esa es Roma o el Vaticano. Y la palabra de Dios no nos deja en ninguna duda en cuanto a quién es la ramera. ¿Y por qué la Biblia habla de esta manera? Es porque la Biblia, mis hermanos, enseña la verdad. Y si usted y yo queremos ver esto y entender la sabiduría de Dios, usted y yo lo vamos a conseguir, pero si acatamos las condiciones. ¿Y cuáles son esas condiciones? Debemos ir, mis hermanos, a las Sagradas Escrituras para aprender, no para cavilar y dudar, ni argumentar, ni justificarnos a nosotros mismos. Debemos ver lo que Dios dice que va a suceder. Humillémonos delante de Dios y Él va a abrir nuestro entendimiento. Ninguno de nosotros será dejado en tinieblas. Él nos va a dar de su sabiduría. Recordemos aquella famosa profecía del Señor Jesús en Mateo 24, el versículo 27, muy conocida, donde dice: se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y mis hermanos, esto es lo que está sucediendo hoy. Claro que sí. En Apocalipsis 11:18 nos dice que las naciones en los últimos días, mis hermanos, se van a irar, se van a enojar, tal como lo Jesús dijo que iba a suceder. Pero si usted observa y lee el siguiente versículo, Apocalipsis 11:19, se dará cuenta que las naciones están, así como las naciones se están preparando para un conflicto final, una guerra mundial final, sucede algo muy interesante. Y lo dice en las siguientes palabras: entonces fue abierto el templo de Dios que está en el cielo, y quedó a la vista el arca de su pacto en su santuario. Y hubo relámpagos, voces y truenos y un terremoto y grande granizo. En otras palabras, mis hermanos, justo cuando los asuntos del final de los tiempos alcanzan su clímax, un mensaje muy poderoso sale del cielo, el cual revela dramática y claramente la verdad oculta. Dentro de esta arca del testamento, en el templo que está en el cielo, está el lugar donde están guardados los 10 mandamientos universales. Esa es la ley de Dios. Esa revelación de la ley de Dios sucede cuando el pueblo de Dios da precisamente este mensaje. Y eso sucede en este tiempo, mis hermanos, en el tiempo del fin. La ley es proclamada más completamente y el sábado de Dios se convierte en un asunto principal. Este es el tiempo, mis hermanos, cuando el Espíritu Santo está siendo derramado sobre toda carne, tal cual como Joel 2:28 lo dice, mis hermanos. ¿Estamos listos? ¿Estamos tomando en serio la palabra profética más segura y nos estamos preparando para el conflicto final? Termino con esta última declaración que se consigue en el Conflicto de los Siglos, en la página 652, y dice de la siguiente manera: antes de la crucifixión, el Salvador había predicho a sus discípulos que iba a ser muerto y que resucitaría del sepulcro, y hubo ángeles presentes para grabar estas palabras en las mentes y en los corazones. Pero los discípulos esperaban la liberación política del yugo romano y no podían tolerar la idea de que aquel en quien todas sus esperanzas estaban concentradas fuese a sufrir una muerte ignominiosa. Desterraron de su mente las palabras que necesitaban recordar, y cuando llegó el momento de la prueba, los encontró sin la debida preparación. La muerte de Jesús destruyó sus esperanzas, igual que si no las hubiese predicho. Así también las profecías nos anuncian el porvenir con la misma claridad con que Cristo predijo su propia muerte a los discípulos. Los acontecimientos relacionados con el fin del tiempo de la gracia y la preparación para el tiempo de angustia han sido presentados con claridad. Pero hay miles de personas que comprenden estas importantes verdades de modo tan incompleto como si nunca hubiesen sido reveladas. Satanás procura arrebatar toda impresión que podría llevar a los hombres por el camino de la salvación, y el tiempo de angustia no los alcanzará. Listo. Mis hermanos, ya hemos entrado en este tiempo de angustia previo. Las multitudes se niegan a recibir las verdades bíblicas porque estas son contrarias a los deseos de sus corazones pecaminosos y mundanos. Y Satanás, mis hermanos, en estos últimos días va a proporcionar engaños de toda clase para aquellos que se complacen en los deseos pecaminosos de su corazón. Mis apreciados hermanos, espero que cada uno de los que me escuchen
estén haciendo su pacto con Cristo. Es nuestra tarea más importante, el estar bajo la sombra del Omnipotente. Estamos viviendo en un tiempo de gran intensidad y tenemos que estar preparados para dar el mensaje final. Dios les bendiga, mis hermanos. Oremos. Nuestro Padre Celestial, santo y justo es tu santo nombre. Te necesitamos, oh Padre Santo, para que nos enseñes tu sabiduría, para que podamos entender mejor las Escrituras. Estamos viviendo en los últimos días, mi Señor, y es vital que entendamos nuestros tiempos y cómo debemos abrirle la palabra, tu Biblia, a otros, los cuales están confundidos debido a que no reconocen las señales de los tiempos. Enséñanos cómo tenemos que vivir. Enséñanos cómo hablarle a aquellos que no te conocen. Enséñanos cómo mostrarle a Cristo a las personas por medio de nuestra vida. El único que puede protegerlos de los tiempos angustiosos que tenemos por delante. Fortalécenos, te lo suplicamos. Envía tu Santo Espíritu para que guíe nuestras mentes en el estudio de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.